Mi mejor amiga me dijo que nunca conseguiría un buen trabajo por ser demasiado tímida y sin carácter, pero cuando me convertí en la jefa de la empresa donde ella trabajaba y se enteró de que su puesto estaba en peligro, vino a mi oficina a recordarme todos los años de amistad para que no la despidiera, y ahora estoy buscando la forma de despedirla sin indemnización. Cuando Megan y yo nos conocimos en la secundaria, yo era esa típica chica que siempre tenía la cabeza metida en un libro, que se sonrojaba cada vez que tenía que exponer frente a la clase y que prefería pasar sus recreos haciendo tareas que sentada en el grupo donde hablaban de maquillaje, chicos o dramas familiares. Megan, en cambio, era todo lo que yo no, extrovertida, carismática, segura de sí misma al punto de rayar en lo arrogante. No éramos precisamente amigas en ese entonces, pero sí compartíamos varias clases y, cuando llegó el momento de aplicar a la universidad, coincidimos en que ninguna de las dos tenía dinero suficiente como para irse fuera del estado. Terminamos eligiendo la misma universidad pública en Carolina del Norte y, por cosas del destino o de la administración universitaria, terminamos siendo compañeras de habitación en la residencia del campus. Fue ahí donde, poco a poco, empezamos a acercarnos. Al principio con pequeñas conversaciones, luego con confidencias nocturnas, hasta que eventualmente nos volvíamos inseparables. O al menos eso creía yo. Durante los años universitarios me hice cargo de muchas cosas. Como yo era organizada y meticulosa, terminaba siendo la que hacía los calendarios de estudio, la que resolvía los temas administrativos, la que llevaba cuentas de todo lo que compartíamos. Desde el supermercado hasta las facturas. Megan, por su parte, era la que ponía el toque social, la que nos conectaba con otros grupos, la que hacía que nos invitaran a fiestas o eventos, la que conocía a medio campus y no tenía reparo en hablarle al profesor como si fuera un viejo amigo. Más de una vez me dijo, sin siquiera esforzarse en suavizarlo, que yo era muy inteligente, pero que así jamás conseguiría que alguien me tomara en serio en un entorno real. Que no bastaba con tener buenas notas o leer libros, que el mundo se manejaba con conexiones, con carisma, con una actitud decidida. Recuerdo una tarde en la que estábamos estudiando para un examen final y ella, con su tono burlón característico, soltó un "tú eres brillante, pero te falta carácter. Te vas a morir en una oficina gris con un jefe mediocre gritándote encima y sin tener los ovarios para renunciar". En ese momento me reí, quizás por costumbre o por no querer discutir, pero esa frase se quedó tatuada en mi cabeza por años. Cuando nos graduamos, nuestros caminos se separaron temporalmente. Ella consiguió una pasantía en una empresa de marketing digital en Nueva York gracias a un amigo de su padre, el famoso Conecte. Mientras que yo me quedé en Carolina del Norte haciendo trabajos administrativos para pagarme un diplomado en análisis de datos. Nos manteníamos en contacto, pero poco a poco nuestras conversaciones empezaron a cambiar de tono. Megan siempre hablaba desde una posición de superioridad. Cada llamada era una lista de logros, de gente que había conocido, de eventos exclusivos a los que había asistido. Si yo mencionaba que estaba tomando un curso, ella decía que ya no creía en los títulos porque en el mundo real, lo que importa es saber venderse. Si le contaba que estaba pensando en mudarme a Nueva York, me respondía que le avisara si necesitaba un sofá por un par de semanas, aunque no sé si esta ciudad es para ti, decía entre risas. Como si me estuviera haciendo un favor anticipado y también como si la sola idea de que yo tuviera éxito allá fuera una fantasía absurda. Me tomó casi 2 años reunir el dinero, aplicar a programas, enviar currículum sin recibir respuesta. Y sostenerme en trabajos temporales mientras intentaba abrirme camino en una ciudad que devora a los que no tienen un apellido conocido o una tarjeta de presentación con logos de empresas top. Cuando finalmente logré conseguir un empleo estable en una pequeña firma de consultoría, Megan y yo volvimos a compartir apartamento. Yo le pagaba la mitad de la renta puntualmente, hacía mis tareas, cocinaba cuando podía y trataba de mantenerme al margen de sus constantes comentarios pasivo-agresivos. Que si mi ropa era muy simple, que si hablaba demasiado bajo, que si necesitaba sonreír más y quería que alguien me notara en el trabajo, que si los jefes no recordaban mi nombre era por mi culpa. Porque te escondes detrás de tu trabajo como si eso bastara. No sé en qué momento dejé de verla como amiga y comencé a verla como una piedra atada al tobillo. Pero para entonces, yo ya había aprendido a callar y a observar. No era por debilidad, como ella creía. Era estrategia. Pasaron los años.
Yo no tenía una carrera vertiginosa, pero sí constante. Subí poco a poco, haciendo bien mi trabajo, perfeccionándome en cada área que me asignaban, buscando mentores, tomando cursos en línea, pidiendo feedback, corrigiendo errores. Mientras Megan saltaba de empresa en empresa, muchas veces por peleas con superiores, otras porque ya no la valoraban, yo construía mi camino sin escándalos, sin fotos de oficina en LinkedIn con frases de autoayuda. Simplemente trabajaba, aprendía y avanzaba. Eventualmente, entré a una firma de inversiones que se dedicaba a analizar compañías en declive para reestructurarlas, sanearlas y volverlas rentables. Y fue en una de esas juntas de adquisición donde se puso sobre la mesa una empresa de marketing digital que estaba al borde de la quiebra. El nombre me sonó familiar, pero no fue hasta que recibí la lista de empleados actuales y vi Megan R. como Senior Coordinator Creatividad y Cuentas, que entendí el círculo completo que acababa de cerrarse frente a mí. El resto se dio rápido. Acepté el reto, fui nombrada CEO interina y comencé el proceso de evaluación y reestructuración. Nadie sabía aún que yo conocía a Megan, mucho menos que habíamos sido amigas, y mucho menos aún que ella llevaba años subestimándome en silencio y en voz alta. Recuerdo que cuando llegaron los correos internos anunciando mi nombramiento, su primer mensaje fue un "wow, tú", acompañado de un emoji que no podía definir si era risa o nervios. Al día siguiente se presentó en mi nueva oficina con un café, del tipo que solía gustarme hace años, como si ese detalle sirviera para suavizarlo todo. Y una foto de nosotras en la universidad que no recordaba haberme tomado. Me dijo, con su mejor voz melosa, que estaba feliz de tener una amiga en la cima, que el destino era curioso, que después de todo lo que hemos pasado juntas, seguramente podríamos hacer grandes cosas. Yo la escuché con atención, le di las gracias por el café, sonreí y le dije que nos veríamos pronto en las reuniones generales. Pero mientras ella hablaba y hablaba, yo ya tenía otra cosa en mente. No iba a despedirla de inmediato. No. Iba a hacerlo bien. Legalmente impecable. Iba a documentar cada fallo, cada descuido, cada decisión errada. Iba a dejar que cavara su propia tumba con la arrogancia que la había sostenido durante años. Y cuando llegara el momento, no solo la despediría sin indemnización, sino que dejaría claro, sin decirlo abiertamente, que no fue una vieja enemistad la que la hundió. Fue su propia incapacidad para reconocer que la persona a la que una vez llamó ratón de biblioteca sin carácter había aprendido, en silencio, a moverse en un mundo donde no gana el más ruidoso, sino el que sabe cuándo y cómo hacer caer las piezas. Actualización 1. Pasaron varias semanas desde aquella primera visita de Megan a mi oficina, y como lo esperaba, no fue la última. Al principio intentaba mantener cierta formalidad cuando nos cruzábamos en los pasillos. Se limitaba a saludar con esa sonrisa que nunca supe si era parte de su repertorio social o simplemente una forma de escudarse detrás de su amabilidad artificial. Pero bastaron un par de correos institucionales donde se explicaban las primeras medidas de reorganización para que ella entendiera que el ambiente ya no era el mismo de antes y que, aunque mis métodos no eran agresivos ni mucho menos personales, lo que venía era una transformación profunda y rigurosa. La empresa necesitaba resultados, y yo había sido contratada justamente para limpiar todo lo que por años había sido un caos disfrazado de espíritu creativo. No me temblaba la mano para reformular procesos, cortar excesos y poner límites. Y si algo detestaba, era esa zona gris donde algunos empleados como Megan habían aprendido a sobrevivir fingiendo que todo lo que hacían era intangiblemente valioso. Durante los primeros 30 días, me dediqué exclusivamente a evaluar los departamentos. Me sentaba en silencio en las reuniones de cuentas, analizaba los informes anteriores, hablaba con cada uno de los líderes de equipo por separado y pedía, sin levantar la voz, un informe completo de sus procesos actuales. No era una auditoría oficial, pero todo el mundo lo sintió como tal. Los que estaban haciendo su trabajo con responsabilidad lo vieron como una oportunidad para demostrar sus capacidades. Los que estaban ahí vegetando entre tareas mal delegadas y excusas de último minuto comenzaron a sentir una incomodidad que se les notaba en la frente. Megan, que trabajaba en el área de creatividad y estrategia, no tardó en asumir que las reformas terminarían impactando su zona. En lugar de ponerse a trabajar más o de adaptarse con madurez, su respuesta fue torpe. Empezó a dejar notitas personales pegadas en mi puerta, como si con eso pudiera reconstruir una relación rota desde mucho antes.
Una decía: aún guardo el anuario donde dijiste que te daría miedo crecer, pero mira lo lejos que has llegado. Otra: si necesitas una aliada en medio de esta tormenta, ¿sabes dónde estoy? Me daban vergüenza ajena. No porque fueran dulces o afectuosas, sino porque eran manipuladoras de una forma tan descarada que ni siquiera intentaban ocultar su intención de mantenerse a salvo aferrándose a vínculos emocionales que hacía mucho tiempo habían dejado de existir. No respondí a ninguna. Solo las guardé una a una, y las fui colocando en una carpeta física que escondí en un cajón lateral, al lado de mis archivos de personal. Si ella quería jugar a la memoria selectiva, yo no iba a impedírselo. Pero tampoco iba a caer en su trampa. A la par, activé una serie de cambios internos que estaban pensados, en parte, para proteger a la empresa de futuros problemas, y también, en lo que me permitía la ética profesional. Para exponer con pruebas concretas quién aportaba valor y quién solo se dedicaba a hablar bonito. Eliminé las reuniones innecesarias, implementé un sistema de reporte quincenal con metas específicas por cada puesto y establecí que todos los proyectos en curso debían contar con responsables designados por escrito, con fechas de entrega y resultados medibles. Esto último generó resistencia, especialmente entre los perfiles como el de Megan, que se habían acostumbrado a flotar entre áreas con un título rimbombante y sin una función clara. Senior Coordinator of Creativity and Client Relations era su cargo, pero nadie sabía bien qué hacía. Su supervisora directa me confesó, con una mezcla de culpa e impotencia, que Megan solía delegar sus tareas más importantes en un par de asistentes, mientras ella se dedicaba a pulir presentaciones que nunca llegaban a tener impacto real. Incluso me mostró un documento donde Megan había enviado, como propuesta nueva para un cliente, una campaña que la empresa ya había usado 2 años antes, con apenas 3 cambios de color y una frase distinta. Pensé que lo había hecho por presión de tiempo, me dijo su jefa. Yo solo asentí, pero en mi mente ya se sumaba otro ítem a la lista de justificaciones para su salida eventual. A pesar de todo eso, no la enfrenté directamente. No era mi estilo. Aprendí, con los años, que la venganza más efectiva no es la que se grita ni la que se ejecuta impulsivamente, sino la que se construye con paciencia, paso a paso, dejando que la otra persona revele por sí sola sus verdaderas carencias. No había necesidad de empujarla al abismo cuando ella misma, con cada decisión floja, cada excusa ridícula, cada intento de chantaje emocional, cavaba su propia caída. Mientras tanto, yo seguía reuniendo evidencias, correos enviados fuera de plazo, tareas delegadas sin autorización, reuniones a las que asistía sin haber preparado absolutamente nada. Comentarios fuera de lugar en reuniones virtuales que quedaban grabadas y a las que ella parecía no prestar atención. Todo eso fue armando un rompecabezas que para muchos parecía invisible, pero que para mí era clarísimo. Megan no era una trabajadora mediocre por falta de capacidad. Lo era porque se creía tan por encima de los demás, tan invencible por su supuesto carisma, que jamás se molestó en hacer bien su trabajo cuando no había alguien observando. Al cabo del segundo mes, comencé las reuniones uno a uno con el equipo. En esos espacios, escuchaba lo que pensaban del ambiente, de sus líderes, de los cambios. No hice preguntas directas sobre Megan. No necesitaba provocarlos. Pero casi todos la mencionaron espontáneamente, señalando su desorganización, su falta de seguimiento o su actitud pasivo-agresiva cuando alguien cuestionaba sus decisiones. Uno incluso me dijo, con tono resignado, que trabajar con ella era como tener un jefe al que no se le puede decir nada porque todo lo transforma en drama o en ataque personal. Esa frase me marcó, porque resumía perfectamente lo que yo había vivido como amiga y que ahora veía repetido en su entorno profesional. Megan no aceptaba críticas. No aprendía de sus errores. Y, lo peor de todo, creía que merecía un trato especial solo porque alguna vez me prestó un sofá o pagó una cerveza en una noche universitaria. Yo, mientras tanto, me aseguraba de dejar todo registrado. Cada incidente, cada incumplimiento, cada falta. No porque disfrutara ver caer a alguien, aunque, siendo honesta, una parte de mí sí disfrutaba el simbolismo de lo que estaba ocurriendo, sino porque sabía que cuando llegara el momento de firmar su salida, no quería que existiera ni una sola grieta legal por donde pudiera colarse. No iba a permitir que dijera que fue por resentimiento personal o venganza emocional. No. Su despido sería impecable, limpio,
justificado y documentado. Y cuando eso ocurriera, ella no tendría más remedio que asumir que su caída no fue culpa de nadie más que de sí misma. De su arrogancia. De su falta de autocrítica. De su incapacidad para entender que las cosas cambian, que las personas evolucionan, y que a veces, la tímida sin carácter termina siendo quien tiene el poder de decidir quién se queda y quién se va. Actualización 2. Había pasado ya casi medio año desde que asumí oficialmente como directora general, y aunque muchas de las reformas internas aún estaban en marcha, los primeros frutos comenzaban a notarse. Las áreas que antes operaban como islas sin conexión y rendición de cuentas empezaban a sincronizarse, los tiempos de entrega se reducían y la moral, en los equipos que sí trabajaban, había mejorado considerablemente. Sin embargo, el cambio no era uniforme. Había puntos ciegos, pequeñas zonas donde el progreso se estancaba o, directamente, se boicoteaba desde adentro. Y en casi todos esos focos problemáticos, el nombre de Megan aparecía directa o indirectamente vinculado. No porque fuera malintencionada, lo aclaro, sino porque estaba tan acostumbrada a vivir de la imagen, del yo soy así que vende ideas sin ejecutarlas. Que no sabía moverse en un entorno donde ya no bastaba con hablar bien y caer simpática. Su máscara de antigua compañera ya no funcionaba. Y su trabajo, o mejor dicho, su falta de compromiso con él, estaba quedando cada vez más expuesta. Para ese entonces, estábamos a punto de cerrar un acuerdo importante con una cadena nacional de restaurantes que buscaba relanzar su imagen tras haber pasado por una crisis reputacional en redes sociales. Era un contrato grande, de esos que no solo traen ingresos sólidos sino también visibilidad y posicionamiento. El cliente quería una propuesta que mezclara estrategia digital con storytelling emocional, contenido audiovisual y una campaña en tiempo récord. No era fácil, pero teníamos el equipo para lograrlo, y necesitábamos aprovechar esa oportunidad como una especie de declaración de intenciones, que la empresa ya no era ese barco a la deriva que heredamos, sino una máquina profesional, enfocada y ambiciosa. Así que dividí tareas con precisión y, con la intención, sí, lo admito, de poner a prueba a Megan de manera objetiva, le asigné una labor muy clara y concreta. La coordinación con los diseñadores freelance para que los artes visuales llegaran en tiempo y forma, listos para la impresión y los lanzamientos en redes. No era un rol creativo ni una posición de liderazgo. Era logística pura. Seguimiento, precisión, responsabilidad. Justo las áreas que sabía que más le costaban, pero también aquellas en las que no había margen para disfrazar el desorden con palabras bonitas. Desde el primer momento, algo me dijo que no estaba entendiendo la importancia de su rol. En una reunión inicial, mientras discutíamos la línea gráfica y los tiempos, Megan se la pasó hablando de colores que evocan emociones y referencias de campañas europeas que nadie le había pedido. Cuando le recordé que su tarea no era crear, sino asegurar que los entregables llegaran conforme al plan de ejecución, frunció los labios como si le estuviera faltando al respeto. Como si ponerla a coordinar entregas fuera una forma de degradarla. No dijo nada abiertamente, pero su actitud se volvió más laxa aún. El equipo de diseño empezó a quejarse de que ella no respondía a correos, que enviaba instrucciones vagas, que se olvidaba de hacer seguimiento a las correcciones, que posponía las reuniones de revisión con excusas como tuve un imprevisto personal o se me cruzaron los horarios. Yo no intervine de inmediato. Necesitaba que todo quedara documentado, y para eso, debían ser otros los que elevaran las alertas. Lo hicieron. De hecho, fue uno de los diseñadores senior, un tipo meticuloso y con fama de intransigente, el que me envió un correo con capturas de pantalla donde se veía como Megan había enviado los lineamientos creativos a una dirección mal escrita, un error tan básico que parecía deliberado, y cómo, tras días sin respuesta, simplemente había asumido que todo seguía según lo planeado. El problema fue que no lo estaba. La imprenta, al no recibir los archivos en los tiempos establecidos, había retrasado su producción. El equipo de marketing del cliente llamó en pánico preguntando por qué nadie les avisó del contratiempo. Fue entonces que tuve que hacer lo que más detesto, asumir una falla interna frente a un cliente que nos había dado su confianza. Me disculpé personalmente, activé un plan de contingencia y movilicé al equipo para resolver en tiempo récord lo que había sido una cadena de errores, todos originados por la misma persona que insistía en recordarme. En cada pasillo, que aún éramos amigas.
No podía reaccionar emocionalmente. Tampoco quería que se viera como un ataque personal. Así que convoqué a la supervisora de Megan y al director de recursos humanos, les expuse los hechos y solicitamos oficialmente una advertencia escrita, acompañada de un plan de mejora con seguimiento semanal. Nada de charlas informales ni advertencias vagas. Un documento firmado, donde se establecía que cualquier nueva negligencia sería causa suficiente para sanción. Lo firmó. De mala gana, con los labios apretados y sin asumir en ningún momento su responsabilidad real, pero lo firmó. Cuando salió de la oficina, dejó caer una frase que me dejó helada. Ahora entiendo por qué siempre fuiste la favorita de los profesores. Sabías cómo caer bien a los jefes. Me tomó un segundo entender que esa frase no era solo un reproche infantil. Era la confirmación de que aún no entendía dónde estaba parada. Seguía creyendo que todo esto era una competencia de egos o de simpatía, cuando lo único que estaba en juego era la reputación de una empresa, el trabajo de decenas de personas y, por supuesto, la suya. Después de ese episodio, comencé a revisar con más atención los informes mensuales que pasaban por sus manos. Descubrí que muchas de las ideas que presentaba en reuniones eran resúmenes superficiales de lo que otros compañeros ya habían planteado con semanas de antelación. No hacía plagio como tal, pero sí tenía el hábito de apropiarse de aportes ajenos y maquillarlos para que sonaran más innovadores. Además, en los reportes que debía entregar, siempre había inconsistencias de fechas, omisiones y un patrón constante de justificaciones que rayaban en lo absurdo. La nube no se sincronizó, mi portátil se actualizó solo. No vi el mail porque entró en spam. La vieja Megan seguía ahí, escondida detrás de la fachada profesional, y ya no bastaba con observarla. Era momento de empezar a acercarla con su propio reflejo. Lo siguiente que hice fue instruir al equipo de IT para que todas las cuentas corporativas tuvieran seguimiento de actividad, fechas, horas, envíos, archivos abiertos. No era ilegal. Estaba en el reglamento de uso de recursos de la empresa, y todos lo habían firmado. Megan también. No lo hice solo por ella, pero en su caso específico me aseguré de que cada interacción digital estuviera auditada. Cualquier excusa futura sería contrastada con los datos. Ya no era una cuestión emocional. Era estrategia. Ella se había posicionado sola como un riesgo operativo, y yo solo estaba acelerando un proceso inevitable. Lo más irónico de todo era que, a pesar de las advertencias formales, de las fallas documentadas y del descontento de su equipo, Megan seguía acercándose a mí fuera del horario laboral con esa actitud de confidente que tanto me irritaba. Un viernes, después de una jornada pesada, me esperó en la entrada del edificio para invitarme una copa como en los viejos tiempos. Le dije que no. Le dije que estaba cansada y que prefería descansar. Me miró con esa mezcla de burla y decepción que solía tener cuando las cosas no salían como ella quería, y me soltó: «Te estás volviendo una de esas jefas frías que tanto criticabas». No respondí. No porque no tuviera nada que decir, sino porque en ese instante entendí que ella aún vivía en esa narrativa donde yo era la tímida sin carácter que solo servía para sumar puntos en silencio, mientras ella brillaba en los espacios públicos. Lo que no comprendía era que esa versión de mí ya no existía. Que la había enterrado a fuerza de errores, sacrificios, años de esfuerzo y sí, también con rabia acumulada. Que lo que ella veía como frialdad no era más que profesionalismo. Y que el tiempo de las segundas oportunidades ya se le había acabado. Solo quedaba esperar el siguiente tropiezo. Porque lo habría. Siempre lo había. Y esta vez, no iba a haber advertencias. Solo consecuencias. Actualización 3. Pasaron varios meses desde aquella última advertencia formal. La empresa, a pesar de los tropiezos y las resistencias naturales a cualquier transformación estructural, comenzaba a respirar con otro ritmo. Las métricas operativas estaban por fin alineadas, los departamentos fluían sin depender de improvisaciones, y por primera vez en años, la curva de rotación descendía mientras las cifras de satisfacción del cliente mostraban una tendencia ascendente. Internamente, el ambiente se había estabilizado, quienes habían demostrado compromiso recibieron nuevas oportunidades, promociones internas, incentivos. Y con ellos emergió un liderazgo más transversal y menos burocrático. Pero como ocurre siempre en estos procesos, no todos evolucionan al mismo ritmo,
Ni todos aceptan que ya no pueden navegar con piloto automático. Megan era uno de esos casos. A pesar de que su rol había sido delimitado con más precisión, sus tareas reducidas a lo imprescindible y sus entregas monitoreadas a través de un sistema digital con registro horario, su rendimiento no solo no mejoró, sino que comenzó a flaquear de manera aún más evidente. Cometía errores que ya no podían atribuirse a descuido o estrés. Eran fallos graves, deliberados o, en el mejor de los casos, producto de una negligencia tan profunda que resultaba insultante para quienes sí estaban dejando la piel cada semana. La gota que empezó a desbordar el vaso llegó en forma de un reporte anónimo. Un correo, enviado desde una dirección sin remitente identificable, fue filtrado al buzón del área legal. En él, se advertía que alguien dentro de la empresa estaba compartiendo documentos sensibles con una agencia rival. En un principio, pensé que podía tratarse de una exageración o una confusión, pero al revisar el contenido que el anónimo adjuntaba como prueba, capturas, metadatos, cadenas de correo con documentos internos de desarrollo de campañas, supe que no se trataba de una broma. Puse al equipo de IT a rastrear la fuente. Les pedí que cruzaran la actividad de cuentas corporativas, los accesos a carpetas internas, los envíos externos. Me aseguré de que todo fuera en estricto cumplimiento del protocolo, sin filtraciones ni especulaciones que pudieran dañar a alguien por error. Fueron días tensos. Nadie sabía del todo lo que se estaba investigando, pero en los pasillos se percibía la presión. Al cuarto día, el informe preliminar lo dejó claro, los archivos filtrados habían salido de una cuenta interna vinculada directamente a Megan. Concretamente, desde su correo empresarial. Y habían sido enviados a una dirección personal perteneciente a un excompañero suyo que ahora trabajaba en una empresa de marketing que había competido contra nosotros en más de una licitación. Los documentos en cuestión no eran informes públicos ni presentaciones ya publicadas. Eran borradores, proyecciones presupuestarias y piezas de análisis competitivo que estaban siendo elaboradas para proyectos futuros. Información que, en manos equivocadas, podía costarnos millones. Recuerdo haber cerrado el informe con un nudo en el estómago. No porque me sorprendiera, sino porque aún me costaba aceptar hasta dónde podía llegar alguien cuando se sentía descubierto, arrinconado, desplazado por su propia incompetencia. Megan había cometido un acto grave. Ya no era una mala empleada. Era una amenaza directa para la empresa. Y lo había hecho, para colmo, desde la ingenuidad o la soberbia de pensar que nadie lo notaría. O quizá, aún más peligroso, desde la convicción de que su historia personal conmigo la protegía contra cualquier consecuencia real. Esa misma tarde, me reuní con el área legal, el director de recursos humanos y el equipo de compliance. Les expuse todo el material que IT había reunido. La trazabilidad era sólida, las pruebas evidentes. Coincidimos en que, por la naturaleza de la información comprometida y la reiteración de comportamientos negligentes anteriores, teníamos la justificación completa para proceder con una suspensión inmediata bajo investigación interna por violación de cláusulas de confidencialidad. La política corporativa, además, nos respaldaba para hacerlo sin necesidad de una medida judicial previa. Era cuestión de seguir los pasos exactos. Y los seguimos. Cité a Megan a mi oficina al día siguiente por la mañana. Llegó tarde. Con su habitual sonrisa tensa y su discurso preparado. Empezó hablando de que se sentía presionada, de que el nuevo sistema de gestión era demasiado técnico y de que temía que la empresa se estuviera volviendo inhumana. No la interrumpí. Esperé a que terminara su monólogo defensivo antes de girar la pantalla de mi laptop y mostrarle uno de los correos que ella misma había enviado con documentos adjuntos al contacto externo. Tardó unos segundos en procesarlo. Al principio fingió no reconocerlo. Luego intentó atribuirlo a un error de clic. Dijo que estaba actualizando su portafolio profesional, que esos documentos eran genéricos, que no pensó que hubiera problemas si los compartía de manera privada. Cuando el abogado que estaba en la sala leyó, palabra por palabra, la cláusula de confidencialidad que había firmado con su propio puño, Megan dejó de hablar. Su mirada cambió. Pasó de la negación a la súplica en menos de un minuto. Dijo que no había tenido mala intención. Que simplemente quería tener un respaldo por si las cosas se ponían feas dentro de la empresa. Que todo esto era una confusión.
Y luego vino el giro predecible, sacó de su bolso una pequeña caja con una foto nuestra de hace años, de aquellas épocas universitarias que tanto insistía en reciclar como moneda emocional. ¿De verdad vas a dejar que esto termine así, después de todo lo que vivimos?, me preguntó. No respondí con odio. Ni siquiera con ironía. Le dije, con la mayor calma que pude reunir, que no era yo quien había decidido nada. Que sus actos habían definido el rumbo desde hacía mucho. Que yo simplemente estaba cumpliendo con mi deber, no como amiga, sino como la responsable de velar por el bienestar de toda una compañía. Que, si hubiera sido cualquier otra persona en su lugar, el procedimiento sería el mismo. Que la diferencia era que ella había tenido muchas más oportunidades de las que alguien en su situación habría recibido jamás. Megan rompió en llanto. No como quien se arrepiente, sino como quien siente que el mundo le debe algo y que está siendo traicionada por el mismo sistema que antes le permitió sobrevivir con mínimos esfuerzos. Se levantó, tiró la foto sobre mi escritorio y salió sin despedirse. Minutos después, Recursos Humanos le entregó la notificación de suspensión y le pidió que entregara su equipo corporativo. Todo quedó registrado. Todo quedó en regla. Lo que antes fue una venganza silenciosa, ahora se había convertido en una purga necesaria. No para castigar a alguien, sino para proteger un ecosistema entero que durante años había sido saboteado por personas que creían que el talento consistía solo en saber agradar. Esa noche, al llegar a casa, no sentí satisfacción. Tampoco culpa. Sentí una paz profunda. Y una certeza clara. El ciclo que Megan había abierto con sus desprecios disfrazados de amistad por fin estaba llegando a su fin. Y no porque yo me lo propusiera. Sino porque, cuando uno juega a quemar puentes, tarde o temprano termina solo en la orilla equivocada. Actualización 4. Habían pasado exactamente 17 días desde la suspensión oficial de Megan cuando recibí el informe final del equipo legal y de cumplimiento. El documento, aunque sobrio en su redacción, era contundente. Confirmaba punto por punto que el material compartido con la agencia competidora no solo era confidencial según los términos establecidos en su contrato, sino que había sido accedido y enviado deliberadamente. Fuera de cualquier justificación laboral válida. Los metadatos coincidían con la hora y la ubicación de su actividad, y lo más relevante, uno de los documentos filtrados incluía marcas internas de revisión que ni siquiera habían sido aprobadas para circulación general. Es decir, Megan había tomado contenido aún en borrador y lo había hecho pasar como propio, o al menos como parte de su aportación profesional para negociar una salida hacia otro lugar. El nivel de torpeza era tan grande como la desvergüenza con la que había pretendido minimizar su acción días antes, cuando, frente a mí y a 2 abogados, intentó justificar el envío como parte de un inocente portafolio de trabajo. Sabía que, con ese informe, tenía todo lo necesario para cerrar este capítulo con una medida definitiva. Y lo hice. Llamé nuevamente a Recursos Humanos, y junto al departamento legal preparamos la carta de despido por causa justificada. No incluía indemnización, tal y como establece la ley cuando hay una violación contractual con perjuicio directo para la empresa. También notificamos formalmente la rescisión al equipo financiero, para bloquear cualquier intento de cobro posterior bajo concepto de finiquito, y se solicitó a IT que revocara todos sus accesos digitales. Todo, absolutamente todo, debía quedar cerrado antes de que recibiera la notificación. No era por venganza. Era por orden. Por respeto a los procesos. Por seguridad. La última reunión se agendó para un miércoles a las 10 de la mañana. Megan llegó 5 minutos antes, esta vez acompañada de un abogado laboralista que, por su aspecto y actitud, supe de inmediato que no estaba ahí por convicción, sino porque seguramente ella había contratado lo más barato que encontró. El tipo tenía una carpeta vieja, un traje desgastado y un tono sobreactuado que parecía más diseñado para una escena de tribunal televisivo que para una junta formal en una empresa real. Intentó comenzar la conversación diciendo que su clienta sentía que todo el proceso había estado viciado por un conflicto personal previo y que, por lo tanto, exigía una revisión más imparcial, con posibilidad de una salida negociada. Ella no niega que hubo un malentendido, pero considera desproporcionado que se la despida sin contemplar siquiera una reubicación interna, dijo, como si no estuviera al tanto del historial completo. No respondí de inmediato. Dejé que hablara.
Luego, cuando el abogado se quedó en silencio esperando nuestra reacción, simplemente empujé hacia el centro de la mesa una carpeta azul con las pruebas. Dentro estaban los correos, los registros de actividad, las declaraciones de los departamentos implicados y la copia del contrato con las cláusulas destacadas. No dije ni una palabra mientras él abría cada hoja y leía en silencio, visiblemente incómodo. Megan no dijo nada en todo ese tiempo. Mantuvo la vista fija en la pared, como si pudiera escapar de la realidad solo negándose a mirar lo que estaba frente a ella. Cuando terminaron de revisar el expediente, el abogado hizo una pausa larga, suspiró y dijo con un tono mucho más bajo: entendemos que no hay espacio para apelar esta decisión. Fue su forma de retirarse sin dar pelea. Megan entonces me miró por primera vez en toda la reunión. No con rabia, ni con vergüenza. Me miró como si aún esperara algo de mí. Como si pensara que, después de todo lo que había hecho, aún había una pequeña puerta abierta para la indulgencia. Lo vi en sus ojos, la misma expectativa que tenía cuando éramos más jóvenes y pedía algo con esa mezcla de ternura forzada y manipulación afectiva que también dominaba. Pero esta vez, no había nada. No tenía nada que ofrecer. Ni siquiera un arrepentimiento real. Solo la idea absurda de que el pasado podía reescribirse si una de las partes aún se aferraba a él. Le extendí la carta de despido. No se la arrojé, no hice ningún comentario sarcástico. Solo la puse frente a ella con una calma que me sorprendió incluso a mí. La leyó. No reaccionó de inmediato. Luego miró a su abogado, quien solo asintió con resignación. Firmó el documento y dejó la pluma sobre la mesa. Se levantó en silencio. El protocolo indicaba que, en casos así, debía ser acompañada hasta la salida por un miembro de seguridad, no por desconfianza hacia ella como persona, sino porque cualquier colaborador que haya estado involucrado en una investigación interna pierde automáticamente el acceso físico a las instalaciones. Al salir, recogió sus pocas pertenencias que ya habían sido empacadas por el equipo de soporte administrativo y salió sin voltear. El ascensor se cerró lentamente y por un segundo todo el piso pareció más liviano, como si alguien hubiera quitado un peso invisible del aire. Durante el almuerzo, varios empleados se acercaron a mi oficina con distintos pretextos, todos buscando confirmar si los rumores eran ciertos. No di detalles. Solo repetí que los procesos de la empresa son claros y que cada decisión se toma con base en el comportamiento profesional, no en relaciones personales. Algunos lo entendieron, otros seguramente pensaron lo que quisieron. Pero lo cierto es que, a partir de ese día, algo cambió en el ambiente, la sensación de que por fin había justicia interna, de que el favoritismo no tenía lugar, de que hacer bien el trabajo realmente importaba. Y eso valía más que cualquier aplauso o reconocimiento externo. Esa noche, al volver a casa, saqué la vieja caja donde había guardado los recuerdos de nuestra supuesta amistad, las notas que dejó en mi puerta, las fotos de la universidad. Los mensajes donde mezclaba nostalgia con amenazas disfrazadas de cariño. Los leí uno por última vez. Y luego los rompí en silencio. No como acto de rencor, sino como cierre. Como quien entiende que hay vínculos que solo se mantienen vivos porque no hemos tenido el valor de ponerles punto final. Megan había sido parte de mi vida durante muchos años. Pero lo que yo no sabía entonces, y ahora tenía más claro que nunca, era que algunas personas no están en tu camino para caminar contigo, sino para enseñarte hasta dónde puedes llegar cuando te dejan de pisar. Actualización final. Habían pasado poco más de 6 meses desde que Megan firmó su carta de despido y dejó las oficinas con la cabeza en alto solo por orgullo. Porque el mundo a su alrededor ya se le había venido abajo mucho antes de que sus pasos tocaran el ascensor. No volví a saber de ella durante un buen tiempo, y honestamente no la esperaba. Su ausencia había sido un alivio para la empresa, eso era innegable. El flujo de trabajo mejoró drásticamente, los equipos de diseño y estrategia comenzaron a operar con una fluidez que no habían conocido en años, y la moral interna, especialmente entre los empleados más jóvenes, quienes antes sentían que hablar o denunciar errores era inútil, se elevó hasta niveles que jamás habría anticipado. Lo que más me sorprendió fue ver cómo algunos de esos empleados que antes permanecían opacados bajo su sombra comenzaron a brillar sin necesidad de competir. No necesitaban discursos bonitos ni palabrería vacía. Solo necesitaban que alguien como Megan dejara de estorbarles.
En medio de todo ese avance, recibí un correo del equipo legal una mañana de martes, tan seco y técnico que por poco lo paso por alto. El asunto decía, demanda laboral notificación judicial, Mr. Megan había presentado una demanda formal ante una corte laboral del distrito, acusando a la empresa, y a mí, de forma directa, de despido retaliatorio por razones personales. Afirmaba que mi decisión de prescindir de ella había estado motivada por una historia previa de rivalidad emocional, que la sanción había sido desproporcionada, y que el trato recibido durante el proceso había sido humillante. Alegaba además que no se le había permitido defenderse adecuadamente y que había sido objeto de una persecución que disfrazaba autoritarismo con profesionalismo, según sus palabras literales. No me sorprendió el contenido. Me sorprendió que lo hiciera tan tarde. Era evidente que no tenía intención real de ir a juicio, sino de presionarnos para obtener una compensación a cambio de evitar el escándalo público. El abogado de la empresa me llamó esa misma tarde para explicarme que, aunque las posibilidades de que la demanda prosperara eran mínimas, debíamos responder formalmente. Acepté, por supuesto. No porque temiera a la corte, sino porque necesitaba que todo lo que habíamos documentado viera la luz en un entorno donde no pudiera ser manipulado ni tergiversado. Preparé mi testimonio, reuní con recursos humanos todos los registros de comportamiento, advertencias, planes de mejora, correos, trazabilidad digital, y también incluí las notas personales que ella había dejado en mi puerta. El juez asignado al caso era conocido por su carácter severo y su falta de paciencia ante demandas mal sustentadas. El día de la audiencia preliminar, Megan se presentó sola. Sin abogado. Sin testigos. Sin nada más que una carpeta delgada y una actitud que oscilaba entre la soberbia y el pánico. Cuando el juez le preguntó si tenía representación, dijo que no, que había decidido representarse a sí misma. Alegó que ningún abogado quería tomar el caso porque todos le pedían adelantos que no podía pagar. Esa fue su única declaración honesta en todo el proceso. Cuando el turno fue mío, no hablé con rabia. No hubo necesidad de mencionar nuestra amistad, ni las veces que me hizo sentir inferior, ni todo el desprecio disfrazado que viví durante años a su lado. Me limité a exponer los hechos, las pruebas del envío de información confidencial, las inconsistencias laborales, los reportes internos, las sanciones progresivas y, finalmente, la violación contractual que derivó en su despido. Todo fue documentado, verificado, respaldado. No hubo lugar para dudas. Megan intentó interrumpir, diciendo que yo la había odiado desde siempre, que estaba celosa de su personalidad, que nunca la acepté como era. El juez ni siquiera levantó la vista cuando le pidió que se abstuviera de hacer comentarios personales y se ciñera a los hechos. Ella se quedó en silencio, como una niña atrapada en medio de una mentira tan evidente que ni siquiera vale la pena seguir defendiendo. La decisión fue clara y contundente, la demanda fue desestimada con prejuicio. Eso significaba que no podía volver a presentarla, que el tema quedaba cerrado legalmente y que, además, se advertía en el fallo que la querella carecía de sustento mínimo para ser considerada seria. Cuando el juez se retiró, Megan no me miró. Guardó su carpeta con movimientos lentos, se levantó sin saludar a nadie y salió por la misma puerta por la que había entrado. Aquel día, por primera vez, no sentí rabia. Sentí lástima. No por ella, sino por la versión de mí que alguna vez creyó que valía la pena defenderla. Por la ingenua que compartía cuarto en la universidad, que aceptaba críticas disfrazadas de consejos, que escuchaba callada mientras alguien más definía su valor con palabras vacías. Volví a la oficina ese mismo día. No le conté a nadie. Seguí mi rutina como si nada hubiera pasado. Pero esa noche, mientras revisaba mis notas para una presentación importante, vi la carpeta azul donde aún tenía archivadas todas las pruebas del caso. Pensé en tirarla. En deshacerme de ese capítulo para siempre. Pero decidí guardarla un poco más. No como trofeo, sino como testimonio. Como prueba de que, cuando te enfrentas a alguien que te minimizó toda la vida, no necesitas gritar ni vengarte con rabia. Solo necesitas orden, constancia, y la frialdad suficiente para saber cuándo es el momento exacto de cerrar una puerta sin dejarla entreabierta. En las semanas siguientes, varios de sus excompañeros me escribieron para agradecer que al fin alguien hubiera hecho lo que todos sabían que era necesario.
Uno de los más antiguos me dijo que Megan no era solo un mal elemento, era una advertencia, la prueba viviente de lo que ocurre cuando se premia la apariencia y se ignora la esencia. Desde entonces, cada vez que se abre una vacante en mi empresa, repito la misma frase: aquí no contratamos carisma, contratamos compromiso. Porque si algo me dejó esta historia, fue la claridad absoluta de que el talento sin humildad, sin ética y sin trabajo real, es solo ego con nombre y firma. Y si alguna vez Megan vuelve a aparecer, si intenta otra vez disfrazar su pasado con discursos bonitos, habrá algo que ni ella ni nadie podrá borrar: el expediente legal donde ella misma firmó su derrota. Y mi absoluta tranquilidad de haber esperado el momento exacto para demostrarle que no solo tengo carácter, tengo memoria. Y no se me olvida nada.